Ahora pasamos a debatir nuestro tema de la semana. ¿Cuáles son los costos y beneficios de una eventual legalización de la marihuana? Como todos los jueves se encuentra con nosotros Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Primo, buenas noches, gusto saludarte. Y está también con nosotros y doy la bienvenida a Jorge Hernández Tinajero, experto en política de drogas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias Bienvenido. por la invitación, Primitivo. Gracias por estar contigo y con Luis. Gracias por estar con Jorge nosotros. lleva muchos años trabajando en ese tema. Lleva muchos años. años. Jorge Luis fue mi jefe. ¿De veras? ¿Sí? Empezamos a platicar sobre esto hace más de 10 años, creo, ¿no? Pero Jorge es una referencia, por eso, Sí. por eso lo invitamos. Exactamente. Y bueno, Gracias. y ahora con esta, pues con forma de reavivar el tema, si me permiten llamarlo, a través de las declaraciones de Enrique de la Madrid. No sé si sea correcto decir reabrir o reavivar el debate, pero finalmente se está discutiendo a partir de la semana pasada. ¿Cómo debemos tomarlo, Jorge? ¿Es una ocurrencia de Enrique de la Madrid? ¿Está bien planteado? ¿Vale la pena discutirlo ahora? ¿Hay posibilidades o simplemente debemos dejarlo en una anécdota? Bueno, la verdad es que no sé si fue una ocurrencia. Ajá. Lo que sí sé es que lo que dijo representó una carambola de varias bandas, en la que tocó temas muy importantes en el tema de la regulación de marihuana. Si bien el enfoque que usó probablemente no fue el más el idóneo para abordarlo. Yo creo que hubo por lo menos dos cosas que dijo que fueron muy interesantes. La primera de ellas, yo diría, una es que tuvo dos caras. Una es, dice, los destinos turísticos o los turistas no deben de sufrir las consecuencias de una mala política de drogas. Con lo cual, digamos, pues levantó un avispero, porque finalmente él forma parte de este gobierno que ha tenido unas posiciones conocidas y de algún modo u otro, pues desnudó al rey, ¿no? Es decir, algo que se sabe, es decir, que algo que no está funcionando fue reconocido por él. Y al decirlo también, pues yo creo que desafortunadamente uno va a pensar que es porque los turistas son los únicos que tienen derecho a no sufrir una mala política de Hay una drogas, discriminación, ¿no? Entonces ahí fue, digamos, propuesta. complicado. Yo creo que ahí se enredó, pero puso el dedo en la llaga. Y la otra parte que es interesante es que haya propuesto una solución desde lo local. Desde hace muchos años que hemos platicado, yo cuando empezaba con esto siempre me decían, nada va a cambiar mientras no cambien los tratados internacionales. Bueno, los tratados internacionales no han cambiado, pero las cosas sí han cambiado. Pero la realidad sí ha cambiado. Sí ha cambiado. Y yo creo que la otra, digamos, parte muy interesante es que sí se pueden hacer cosas desde el ámbito local e incluso sin cambiar la ley para tener una mejor política de drogas, aún sin la legalización, ¿no? La legalización en ese sentido pues, está entrampada por otros intereses políticos. Hemos visto en las cámaras la discusión de marihuana medicinal, de la propuesta del presidente Peña Nieto, que de por sí era limitada, sufrió aún más limitaciones ahí. Y claramente, aun cuando hay una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy importante, en la que se reconocen derechos, en la que incluso se propone una vía razonable, digamos, para hacer cumplir ese derecho, pues los legisladores lo han obviado, ¿no? Y eso yo creo que es importante recalcarlo. Ahora, por ejemplo, el chico que fue detenido por la policía y tal, habla de cómo hay ciertas poblaciones vulnerables son sujetas muchas veces de la arbitrariedad de la policía, en este caso, y la marihuana, por ejemplo, es un pretexto ideal para hacerlo, ¿no? Para extorsionar. La encuesta de la juventud, me parece de 2012, habla de que 8 de cada 10 jóvenes han sido extorsionados por la policía en el país. Y la encuesta que nosotros hicimos sobre usuarios de drogas en la Ciudad de México en el 2012 decía que de los usuarios de marihuana, 8 de cada 10 habían sido extorsionados por la policía. 8 de cada 10. Claro, entonces aquí vale la pena pensar que, bueno, yo creo que regular marihuana no solamente significa, digamos, regular un mercado, sino también hacer vigentes derechos y proteger poblaciones vulnerables. Es decir, hay muchos aspectos que no suelen tocarse en el debate público que esta declaración, pues, de algún modo u otro lo sacó a la luz, ¿no? Sí, porque al final de cuentas también es debatible esta declaración, no sé si en el fondo o en el tema de que
el tema de la seguridad, el planteamiento de la seguridad, que es espectacular, pero parece que es como muy limitado. Es decir, es que si legalizamos la marihuana, vamos a reducir los índices de inseguridad o de violencia en los lugares, en los puertos turísticos donde esto pudiera pasar. Parece algo como muy simplista y como que carece de bases, ¿no? Es decir, hay muchos otros elementos que no tienen que ver solamente con la marihuana, incluso la distribución de otras drogas. Luis, ¿hacia dónde debe ir? ¿Por qué no se avanza en este tema? ¿Se debe seguir discutiendo o ya lo hemos discutido demasiado y es hora de actuar? No, hay que seguir discutiendo, es un tema muy importante, ¿no? O sea, prohibir generalmente no es una buena idea. En general, todo, ¿no? Porque te genera siempre un mercado negro y el mercado negro te genera crimen, transacciones ilegales, etcétera. Entonces, en la medida que los gobiernos tratan de prohibir, generan crímenes de mercado, que son crímenes distintos a los crímenes predatorios. O sea, uno debería tipificar en el Código Penal a los crímenes predatorios, o sea, robar, ¿no? Secuestrar, y penarlos, limitarlos, pero los crímenes de mercado en general, la sociedad debe tener una actitud más liberal para no crear una economía de la extorsión, digamos, ¿no? Obviamente no se puede legalizar todo. Entonces la sociedad sí tiene que tomar una decisión de dónde pones los límites a lo que es permisible y lo que no es permisible. Un poco el problema de la declaración de Enrique de la Madrid es que él dice, necesitamos hacer esto para un propósito específico, lo que implica cierta discriminación. Claro. Y no es necesariamente la razón para hacerlo. Yo pensaba, el principal destino turístico de México es la Ciudad de México. Si vamos a hablar de destinos turísticos, entonces... No, pero no solamente eso. O sea, si vamos a tomarnos medidas en estos definición que tiene que hacer la sociedad de lo que es permisible y no es permisible en términos de la competitividad, pues podríamos tener lugares donde a lo mejor vamos a permitir algo que es altamente nocivo, solamente porque haría competitivo esa región del mundo para atraer turistas, ¿no? No es una razón suficiente para hacerlo. O sea, hay principios mucho más importantes en materia de la libertad de las personas, que son los argumentos que hay que utilizar para permitir una actividad y no tanto decir, oye, para ser competitivo voy a permitir la eutanasia en el estado de no sé quién para atraer turistas que vengan. A lo mejor si la sociedad no ha tomado, o sea, no, ¿entiendes? ¿Dónde pones la raya? El otro problema con la declaración de Enrique de la Madrid creo que es el político. O sea, un secretario de Turismo puede tener opiniones personales. Sí. Lo dijo que era una opinión personal, pero bueno, Pero lo dijo después. Lo dijo después, es un secretario de Estado. Trabaja en un gobierno que tiene una política. Entonces hay una discusión sobre si los secretarios de Estado pueden tener opiniones personales. Seguramente las pueden tener. La pregunta es si los pueden expresar como política pública, ¿no? Y el otro aspecto es la seguridad. Yo creo que en la seguridad sí hay una intersección importante en materia de prohibición e inseguridad, ¿no? En México tenemos en la cárcel mucha gente que en una circunstancia distinta no estarían en la cárcel. Sí. Y la promoción de mucha gente arrestada por haber tenido en su posesión cantidades relativamente pequeñas de marihuana genera en el fondo más crimen. Entonces, uno de los principales argumentos de los beneficios de la legalización creo que es la sobrepoblación evitar la población carcelaria, evitar, digamos, encarcelar a gente de una manera que es demasiado punitiva por el tamaño del crimen, entre comillas. Sí, claro. Y que además te genera un problema de una creciente inseguridad y violencia en el país que es necesario evitar. Ahora, eso no implica que el gobierno no tenga una obligación de tener seguridad en Los Cabos, en Cancún y en el resto del país, para mexicanos y extranjeros. Más allá de cualquier prohibición. Más allá de cualquier prohibición. O sea, la obligación del Estado es que en México haya seguridad. Ahora, si vamos a perder turistas, porque en México no hay ciertos servicios, pues eso es contrario al discurso del secretario de la Madrid, que ha venido repitiéndonos que nunca hemos tenido tantos turistas en México como ahora, ¿no? Entonces ha tenido suficientemente éxito como para que tengas un problema
digamos, que tengas que revertir, ¿no? ¿Cómo se debe plantear a estas alturas? Porque ya se ha hablado del tema de la violencia, el tema de la seguridad, se ha discutido si se debe tomar el tema de la marihuana con la óptica del combate a la violencia o con la óptica de la salud pública. Ahora lo que pues está, me parece ya tomando mayor fuerza, es el tema económico, ante la legalización, ante el mercado creciente que obviamente hay en Estados Unidos y que se va a abrir en Canadá a partir de este año. Pues se deben tomar en cuenta todas las cosas, pero ¿qué debemos privilegiar, Jorge? Yo creo que lo que debemos de privilegiar son los derechos de las personas. Es decir, el Estado, digamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó otorgar un permiso a una asociación de 4 o 5 personas. Smart, el famoso amparo Smart. Que había alegado que, digamos, en el uso de sus facultades y sus derechos como adulto tenía derecho a usar marihuana y no quería recurrir a los circuitos ilícitos. En el razonamiento que hizo la Suprema Corte, les dio la razón y reconoció los derechos de los adultos para tomar decisiones sobre sí mismos siempre y cuando no afecten a terceros. Entonces, esto que a mí me parece que es sumamente importante porque es general, al otorgar un permiso reconoció un derecho y el derecho no es para 4 personas, sino es para todos. Entonces, aquí yo creo que se entrampó la discusión política porque ninguna fuerza política refirió durante las discusiones a esta sentencia tan importante que en realidad beneficia a todos, no solamente a los usuarios de marihuana. Entonces, yo creo que si partimos de los derechos y de los derechos de los usuarios y no usuarios, podemos, digamos, ensayar distintos tipos regulatorios. A mí me parece que lo más importante tampoco es la parte económica. De hecho, digamos, los tratados internacionales lo que impiden es justamente la regulación de un mercado, algo que Estados Unidos se ha ido saltando por la borda y que Uruguay lo hizo de la misma manera. Sin embargo, hay modelos regulatorios que, contrariamente, digamos, a incentivar un mercado de lucro, podrían regular una actividad económica sin un mercado abierto. En este caso, por ejemplo, y la Suprema Corte lo menciona, se trataría, en el caso específico de la cannabis, por sus características, el cultivo privado sin fines de comercio, ¿sí? Que ya sea personal o ya sea asociado, ¿sí? Es decir, un grupo de personas, adultos de plenos derechos, cultivan para sí mismos, se puede crear... Para el autoconsumo, digamos. Ajá, se puede crear, o incluso clubes para pacientes medicinales, sí, en el que se crea una, digamos, cadena económica en la que puede haber trabajo formal, sin embargo, solo pueden acceder al producto aquellos, digamos, socios de ese club, ¿no? Que podrían ser pacientes medicinales, podrían ser adultos de plenos derechos, con reglas, fiscalizable, sin que eso signifique un mercado abierto. Entonces, yo creo que también esta discusión de cuántos millones se generan así nada más por a la forma de hacer norteamericana, yo creo que no necesariamente es el mejor camino para nosotros. Yo creo que hay otros caminos. Desde luego, digamos, el autocultivo no puede satisfacer todas las necesidades de un mercado y ahí habríamos de pensar en algún sistema, por ejemplo, de licencias a ciertos productores que abastecían a cierto tipo de establecimientos en el que obviamente solamente pueden entrar adultos, en el que no se venden otras sustancias, como sucede, es decir, en aras de promover también una política responsable en términos de salud pública. Pero enfocarlo nada más como un asunto meramente económico o de seguridad, yo creo que pierde de vista lo principal. Y lo principal es, como adultos, qué derechos tenemos para ejercer nuestra libertad y qué limitaciones tenemos para ejercer ese derecho. Y ahí es donde la discusión no existe. Y yo creo que eso es lo que han perdido de vista muchos políticos. Ahora que en las campañas también me parece que las respuestas de varios políticos a las declaraciones del secretario fueron muy torpes, sí, como en su momento también fueron muy torpes, por ejemplo, las del presidente Calderón, cuando Estados Unidos empezó a regular, en vez de decir, pues vamos a examinar todas las opciones que hay sobre la mesa, porque yo sí creo que es hora de tomar decisiones. El debate lleva años. El sistema internacional de control está en entredicho. Es claro que hay una, digamos, sublevación de países que ya no están de acuerdo en pagar las consecuencias negativas de esa prohibición. Y por lo tanto, yo creo que lo que nuestros políticos deberían decir es analicemos todas las opciones y tomemos decisiones. El debate está ahí, claro. Se sabe bien cuáles son los riesgos de la marihuana, cuáles son incluso sus propiedades benéficas.
y se sabe todas las consecuencias negativas que genera una prohibición. Yo creo que a partir de esos elementos podría, digamos, instrumentarse políticas públicas, no de inmediato nada más, no todo cambia porque la ley cambie, de hecho en nuestro país a veces pocas cosas cambian aun cuando la ley cambia, Sí, claro. sino más bien adaptar, digamos, a lo que sucede. México tiene mercados de marihuana estables desde hace muchísimos años, no hay un crecimiento grande, no hay consecuencias negativas tampoco. No puedes prever un problema de salud pública. No, y además Como no problema. existe. De hecho, ahora lo que hay sucede con la marihuana es que hay un libre mercado absoluto. Es lo más fácil de conseguir en la calle. Tiene acceso todo mundo, incluso menores de edad. Entonces, cualquier sistema regulatorio que de algún modo u otro limite, ponga barreras de acceso, permita fiscalizar de algún modo esta nueva economía, que es una nueva economía sin duda, pues yo creo que por muy, digamos, insuficiente o limitado que pueda ser, va a ser mucho mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Qué detiene esto, Luis? Las encuestas. Las encuestas. Sí. Las mismas encuestas que llevan, digo, a Andrés Manuel a unirse con el PES, por ejemplo. Sí. Lo digo porque ya se ha discutido en este programa. Tenemos candidatos, tenemos partidos y vamos a tener campañas que son muy conservadoras. Ahí se puede inscribir en ese diagnóstico que tienen los partidos a través de las encuestas. O sea, esta discusión de si Enrique Lamadrid le preguntó al presidente si podía decir la declaración o no, la pregunta es si le preguntó a José Antonio Meade. Porque el presidente Peña no está presentándose a la elección. Claro. O sea, es inteligente desde el punto de vista político poner el tema cuando esté iniciando la campaña del candidato del PRI. Pues la respuesta es probablemente no. Es un poco prematuro. ¿Y por qué no? Bueno, porque las encuestas consistentemente dicen que la mayoría de los mexicanos están opuestos a la liberalización de la marihuana u otro tipo de drogas. Y entonces hay una situación de educación quizá que todavía se requiere, pero políticamente difícilmente un candidato te va a dar una respuesta contundente que uno quisiera, digamos, que fuera más abierta. Yo estoy a favor o en contra. Prefieren mejor darle la vuelta. Un par de chicuelinas a ese toro que no, para no enfrentarlo. Esa es la razón. Ahora, lo que dice Jorge es plenamente cierto. O sea, lo importante son los derechos, ¿no? Hay una discusión que no es menor si el ministro Saldívar fue demasiado lejos en el reconocimiento del derecho como tal, como se puso en la sentencia de la Suprema Corte. Pero una vez que tú reconoces el derecho del ciudadano a una actividad, al consumo, digamos, el problema es cómo lo adquieres. O sea, por eso la sentencia dice, bueno, que lo produzcan ellos mismos. Sí, pero la producción el insumo sigue siendo... No, bueno, o sea, el adquirir una semilla o lo que sea sigue siendo penado. Entonces, es una cadena que está viciada desde el principio. Entonces, no hay forma que en el fondo no debas discutir la parte económica de la producción, la distribución, la comercialización. Y entonces la pregunta es si lo haces en un mercado regulado o en un mercado plenamente abierto. En la economía hay ciertos productos que tienen regulaciones de salud, de seguridad, constantemente, y no se diga en la parte médica, ¿no? Por eso las solicitudes que se le hicieron a COFEPRIS, el amparo que llegó a la Suprema Corte fue a través de COFEPRIS. Esa discusión es muy importante tenerla, ¿no? Sí, porque... y evaluar costos y beneficios de una u otra acción. Y se puede hacer en el ámbito local, en el ámbito federal. Pero se tiene que regular. Y no se puede hacer sin ver lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? O sea, México no está aislado y tenemos que movernos en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que no puede seguir pasando, y eso pasa con muchos otros temas, bien lo decías, Jorge, es que esta sentencia o lo que dice la Suprema Corte también nos indica que hay leyes que son inconstitucionales, ¿no? Y que siguen operando, a pesar de que te digan, la Ley General de Salud no sirve, no, tiene cosas que hay que cambiarle. Eso, Lo que pasa es que en México el derecho a amparo ampara solamente a las personas que fueron a presentar su queja. No hay todavía jurisprudencia. Sí, pero hay detenidos a más de 280 solicitudes de amparo que no han sido resueltas también. Es decir, no existe voluntad política para avanzar en el tema. Por la misma razón, ¿no? Pero digamos, con el tiempo quizá tengas jurisprudencia. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, si esta decisión hubiera llegado a la Suprema Corte y hubiera declarado un artículo de la Ley General de Salud como contrario a la Constitución, inmediatamente hubiera sido borrado el artículo.
de aplicación general. En México, la Constitución... O sea, la ley puede no estar le da mal. A las sentencias... No, la Suprema Corte reconoce que la ley no es... No es correcto. Correcta, pero nada más se le aplica esa resolución a las personas que se ampararon, a menos que hubieras hecho un caso constitucional en contra de la ley, pero los ciudadanos no tenemos acceso a ese instrumento. Pues es un tema que sigue dando y es un tema que va a tener que discutirse, aunque las campañas políticas, en las campañas sea obviado, La campaña ¿no? se va a discutir, pero van a tratar de discutirlo lo menos posible. Eso es interesante. Yo quisiera, digamos, hacer un argumento para aquellas personas que son escépticas en relación a qué beneficio se puede tener inmediato. El hecho mismo de descriminalizar de manera efectiva el consumo, que básicamente se basa en la posesión, o sea, digamos, es un delito que pues, afecta a nadie, ¿no? Pero que que convierte en un botín al usuario. Y curiosamente las policías, racionalmente, van a buscar primero, digamos, combatir ese delito, que son personas que no son un riesgo para ellos mismos ni para los demás, antes que ir, digamos, o dar prioridad a delitos predatorios contra la propiedad, violentos. Entonces, el hecho de simplemente dejar de perseguir de manera institucional a los usuarios, solo por el hecho de ser usuarios, que además tienen derecho a ser usuarios, pues liberaría recursos, incluso policíacos, para destinarlos a delitos que sí afectan a toda la otra sociedad. Entonces, ahí yo creo que hay un argumento que tiene que ver con la seguridad, pero que no suele ponerse de esa manera, ¿no? O sea, al prohibir le creas al crimen organizado un mercado. Así es. Y a la policía. Muy bien. Y a la policía también, efectivamente. Y eso se aplica no solamente, por cierto, a la marihuana, se aplica también a la importación de autos usados. Claro. Que viene de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Al tú ponerle restricciones a la importación de estos usados, creas un mercado que el crimen adopta y entonces los traen de contrabando y te genera crimen en la frontera. ¿Es el mercado de la extorsión? Y tremenda corrupción y un mercado de la extorsión. Entonces, sí hay un aspecto de seguridad, además de los derechos, que es importante tomar en cuenta. Muy bien. Luis, muchas gracias. Encantado. Te vemos la próxima semana. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Aquí termina la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes y en nuestra emisión de fin de semana, Leo Zuckerman platicará con la primera actriz, Keta Labat, acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.